Queridos telespectadores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Les pedimos una vez más que se suscriban al canal GB Latam TV y que pinchen la campanita para que así le avisen cuando se publica o se sube un nuevo video. Bueno, como siempre nos acompaña desde Buenos Aires el investigador Jorge Costa. ¿Cómo está, Jorge? Buen día, Claudio. Buen día a todos los oyentes y a todos los que ven nuestro programa. Bueno, como es habitual, la base de nuestro programa son las enseñanzas espirituales del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni. Pero, como frecuentamos, para no repetir la palabra, las noticias que ocurren en este mundo no terminan de sorprendernos y son determinantes en los eventos de lo que nosotros llamamos el final de los tiempos. Adelante, Jorge. Precisamente, Claudio, Jesucristo a los apóstoles sobre el final de los tiempos comenzó diciéndoles: habrá guerras y rumores de guerras. Los informes de hoy van en ese sentido. Empezaremos con un informe corto de 1 minuto 40 sobre cómo se adulan los señores de la muerte. El señor Netanyahu le entrega en la Casa Blanca, en una reunión del lunes 7 de julio del 2025, una carta. Dicha carta la presentó a aquellos que nominan la nominación para el Premio Nobel de la Paz. Vemos ese informe mientras la gente en la calle gritaba a favor de Palestina y les decía: no son bienvenidos acá. Adelante, Claudio. You know, if people want to stay, they can stay. But if they want to leave, they should be able to leave. It shouldn't be a prison. It should be an open place and give people a free choice. We're working with the United States very closely about finding countries that will seek to realize what they always say, that they want to give the Palestinians a better future. And we've had great cooperation from surrounding Israel, surrounding countries, great cooperation from every single one of them. So something good will happen. The letter I sent to the Nobel Prize Committee, it's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. One of the things we have with Iran is, we have they are very biting sanctions, and I would love to be able to, at the right time, take those sanctions off, give them a chance at rebuilding, because I'd like to see it. Bueno, realmente trascendió que aparte en la carta incluida un petitorio de armas. Eso fue los trascendidos de varios analistas y varios medios de comunicación alternativos. Realmente repugnante. Como dice Jorge, los señores de la muerte, hipócritas, repugnantes, se reúnen. Adelante, Jorge. Claudio, ahora vamos con un segundo informe
del Canal 26, agradecemos siempre al Canal 26 y sus periodistas, en este caso Andrés Repeto, sobre qué quiere hacer Estados Unidos, Israel, Estados Unidos en la Franja de Gaza, lo que en inglés se llama un resort, o sea, una zona turística para que los multimillonarios hagan sus vacaciones. Vemos el informe, Claudio, sobre el desplazamiento que quieren hacer de los ciudadanos palestinos. Hoy por la tarde, en realidad viene en los últimos días, pero se reforzó la idea por estas horas. El ministro de Defensa de Israel, parte del gabinete del primer ministro Netanyahu, un partido del ministro de Defensa de extrema derecha, dijo que van a trasladar a todos los palestinos de la Franja de Gaza a un campamento al sur. Les llaman una ciudad, a ese futuro campamento, una ciudad humanitaria. Ese es el título que usó el ministro de Defensa. Estamos hablando de la Franja de Gaza, ya previo a la guerra. Es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Bueno, imagínense esa situación toda condensada en un solo campamento. Bueno, este es el primer informe que queríamos compartir con ustedes y hay novedades sobre las negociaciones entre Hamás, el gobierno de Israel, que los vamos a comentar en un minuto. Pero primero, el informe sobre la idea de trasladar a toda la población de la Franja de Gaza a esta denominada ciudad humanitaria. A pesar de que la vida de miles de palestinos fueron destrozadas como consecuencia de la guerra en Gaza, los bombardeos israelíes, la destrucción de sus hogares, se niegan a abandonar la Franja de Gaza. Al recibir el lunes en la Casa Blanca al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Trump afirmó que había avances en una iniciativa para reubicar a los palestinos fuera de Gaza. En declaraciones a los periodistas al comienzo de una cena entre funcionarios estadounidenses e israelíes, Netanyahu afirmó que Estados Unidos e Israel estaban trabajando en otros países que darían a los palestinos un futuro mejor, sugiriendo que los habitantes de Gaza podrían trasladarse a naciones vecinas. I think President Trump had a brilliant vision. It's called free choice. You know, if people want to stay, they can stay. But if they want to leave, they should be able to leave. It shouldn't be a prison. It should be an open place and give people a free choice. We're working with the United States very closely about finding countries that will seek to realize what they always say, that they want to give the Palestinians a better future. And those who, and I think we're getting close to finding several countries, and I think this will give, again, the freedom to choose. Palestinians should have it, and I hope that we can secure it close by. El propio Netanyahu sostuvo que Israel estaba trabajando con Washington para encontrar otros países que aceptaran ese plan. אז יש לי חדשות בשבילכם. אני מוכן לסיים את המלחמה בתנאים ברורים שיבטיחו את ביטחון ישראל. כל החטופים חוזרים הביתה, החמאס מניח את נשקו, יורד מהשלטון, הנהגתו מוגלת מהרצועה, כלומר מי שישאר ממנה, עזה מפורזת לחלוטין מנשק, ואנחנו מבצעים את תוכנית טראמפ. תוכנית כל כך נכונה וכל כך מהפכנית. והיא אומרת דבר פשוט. תושבי עזה שירצו לצאת, יוכלו לצאת. 5 días después de asumir la presidencia en enero, Trump sostuvo que Jordania y Egipto deberían recibir a los palestinos de Gaza, aunque sugirió que estaba abierto a que se tratara un plan a largo plazo. El Cairo y Amán rechazaron rápidamente la idea de Trump de convertir a la empobrecida Gaza en la Riviera de Medio Oriente, al igual que los palestinos y los grupos de derechos humanos que afirmaron que el plan equivaldría a una limpieza étnica. Cuando se le preguntó esta semana sobre el desplazamiento de los palestinos, el presidente estadounidense dijo que los países vecinos de Israel estaban ayudando. Saed, un joven palestino de 27 años, se despertó preocupado con la noticia de que Trump y Netanyahu
cuyo ejército ha arrasado gran parte de Gaza, estaban planeando nuevamente la idea del desplazamiento. على مدار 20 شهر من هذه الحرب من نزوح وإبادة وتجويع وقتل وكل أصناف الموت رأيناه. نرفض هذا المخطط، نرفض أنه نطلع من أرضنا، كلنا إن حق يكون عندنا حرية في التنقل ونطلع للبلدان الثانية، لكن عملية تهجيرنا ونزعنا من أرضنا هذا مخططات نرفضها إحنا كفلسطينيين. Los palestinos acusan a Israel de haber minado metódicamente sus perspectivas de obtener un Estado mediante el aumento de la construcción de asentamientos en Cisjordania y la destrucción de gran parte de Gaza durante la guerra actual. Israel rechaza las acusaciones y sostiene que está luchando contra los terroristas de Hamás. Por estas horas, el ministro de Defensa israelí habla de crear una ciudad humanitaria donde miles de palestinos ya hacinados en los territorios de Gaza, de por sí pequeños, serán trasladados a un lugar más chico dentro de la propia Gaza. مش هطلع من غزة، لا أنا باقي في بلدي، هذا وطني، هذا وطننا اللي عمل لنا إياه الرئيس أبو عمار، بدنا نسيبه ونروح هيك؟ أولادنا شهداء، أولادنا مدفونين هنا، أهالينا، أصحابنا، جيراننا، أولاد عمنا، كلنا مدفونين هنا، إيش نسيب بلدنا لمين؟ لمين نسيبها؟ لحبة حواش؟ ما نسيبهاش لحبة حواش هنا، لا هم اللي يروحوا مش إحنا، إحنا صامدين في هذه الأرض مباركة، يا أخي إحنا هنا قاعدين على أرضنا، عشنا طفولتنا، انولدنا، طفولتنا، حياتنا كلها، شهدائنا راحوا، بيوتنا اللي اتدمرت، إحنا باقيين على هذه الأرض. غصب عنهم جميعا، غصب عن ترامب وغصب عن نتنياهو وغصب عن أي واحد قاعدين في هذه الأرض. Bueno, ciudades humanitarias. Estos personajes hipócritas son especialistas en ponerle nombres hermosos a sus incursiones bélicas y a todas las cosas que ellos hacen. Qué hermoso lo que presentan, ¿no? Realmente quieren erradicar a los palestinos, ya sea vía genocidio o vía traslado. Ellos, los palestinos, son habitantes de esa tierra desde milenios. Ellos son los verdaderos dueños de esa tierra. La mayoría de la gente que fue entrevistada ahí, todos, por lo menos a los que fueron, todos son partidarios de o rechazan ese traslado. Los niños también hemos visto rechazan y prefieren morir en su tierra. Entonces, esta situación es absolutamente insostenible. Realmente este conflicto no va por ahí la solución, creemos. Lamentablemente esta gente no entiende y quieren robarle la tierra a los palestinos definitivamente por el petróleo y por el gas que hay al frente y porque quieren eliminar a los palestinos porque son un obstáculo para apropiarse de todo ese sector y para hacer o levantar el gran Israel. Entonces, ese es el verdadero propósito. Y como decía y comentaba Jorge, y también lo vimos en los videos, eso de hacer una riviera para multimillonarios, imitando un poco lo que tiene en Dubái, con salida al Mediterráneo, debería ser para ellos un excelente negocio, porque para los europeos evidentemente les queda mucho más cerca. Entonces, de esa manera siempre se privilegia el negocio por sobre la vida humana. Jorge. Decía el primer ciudadano palestino que habló, detengan esta guerra, esto no es una guerra, es un exterminio. Recordemos noticias de hace unos meses atrás, creo que dos países, por lo menos que yo recuerde, España y Francia, querían reconocer el Estado palestino. Entonces, preguntémonos, Estados Unidos, Israel, Estados Unidos, ¿se adelantan, exterminan, toman o quieren tomar la franja de Gaza para que no haya ningún reconocimiento de ningún Estado palestino?
tercer informe de hoy, siempre del canal 26, que agradecemos a todos sus periodistas, sobre la emergencia nuclear. La ONU ha realizado un simulacro con 75 países, perdón, no es la ONU, es la Organización Mundial de la Salud, ha hecho un simulacro con 75 países por si hay guerra nuclear. 2 minutos 33 dura el informe. Adelante, Claudio. Yo les pido que presten mucha atención a lo que vamos a contarles ahora, porque Andrés Klipan ha hecho aquí en Canal 26 más de un informe ante la posibilidad del desarrollo de una tercera guerra mundial y que esa tercera guerra mundial además tenga características nucleares. El fantasma ha vuelto a agitarse de una manera muy preocupante en los últimos tiempos. Lo vimos cuando se produjo la decisión de Estados Unidos de bombardear Irán. Se especuló con la inminencia del comienzo de una tercera guerra mundial cuando se desató la guerra entre Rusia y Ucrania. Y hay una advertencia en los hechos muy significativa, extremadamente significativa, que es la Organización Mundial de la Salud organizando un simulacro con 75 países del mundo por si efectivamente se desata una tercera guerra mundial, Andrés. Exactamente, y están coordinados por quien estamos viendo allí, el titular de la OIEA. ¿Esto qué significa y por qué la Organización Mundial de la Salud? Bueno, esto tiene que ver con evaluar dónde hay inconsistencias en caso de que exista una guerra nuclear. Es decir, desde el auxilio, desde los medicamentos, desde... todo lo que tiene que ver con la infraestructura para ayudar en caso de que detone una bomba nuclear en cualquier lugar del planeta. Por eso son 75 los países que han participado de estos ejercicios. Con un ejercicio se hacen cada 5 años. Complejidad y un nivel mucho más alto, ¿no?, del que se realizaba antes. Fue el más complejo claro. hasta ahora. Demandó varios días y muchos esfuerzos y miles de personas que han intervenido. Ustedes imagínense que se puso a prueba todos los sistemas de salud de cada uno de estos países, más los sistemas de emergencia y de evacuación. Bueno, si ingresan a nuestro canal de YouTube, de Canal 26, y buscan informes vinculados a qué podría pasar en el mundo si se desata una nueva guerra mundial, van a encontrar mucho material. Incluso parte de ese material lo has elaborado vos, Andrés, no solo ya en este 2025, sino incluso aquí venimos anticipando la hipótesis de qué pasaría en el mundo, cosa que la Organización Mundial de la Salud toma muy en serio, por eso el desarrollo de este tipo de actividades ante la presunción del comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, un indicativo más de la inminencia de que la guerra que va escalando cada vez más, ya sea en el frente oriente, que está en pausa, y el frente de Ucrania, que va hacia una guerra nuclear. De hecho, por ejemplo, otro indicativo es que Francia e Inglaterra, los dos únicos países de Europa que tienen armas nucleares, han hecho un frente único para defenderse o para atacar, a defenderse de Rusia o atacar a Rusia, eventualmente con armas nucleares. Entonces, si la guerra escala, así como está, va a ir subiendo, subiendo y subiendo. ¿Y en qué va a terminar? ¿Cómo podríamos concebir que un país que está perdiendo la guerra y que tiene armas nucleares no las use? No me parece posible. Adelante, Jorge. Bien, vamos con un nuevo informe, siempre del canal 26. En este caso, los secuaces del anticristo se acaban de reunir en Roma, en Italia, primera ministra Meloni, para seguir ayudando a Ucrania. En este caso, quieren juntar 10.000 millones de dólares para las armas. Vemos el informe.
Comenzamos entonces con el desarrollo de los temas y vamos a abocarnos a lo que tiene que ver con el anuncio histórico que se ha hecho en el día de hoy en cuanto a inversión para ayudar y colaborar con Ucrania de parte de Europa. Se ha anunciado un compromiso, podríamos decir, por más de 10.000 millones de euros, y esto lo hizo público la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Esta cantidad de dinero forma parte de garantías y acuerdos para reactivar viviendas, hospitales, infraestructura energética, negocios destruidos por la guerra o, si se quiere, para ser más directos, por Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que se trata de una inversión en el futuro de Ucrania, pero también en el futuro de Europa, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky agradeció el respaldo y advirtió que solo verdaderos socios serán bienvenidos en la reconstrucción. De Zelensky ya de inmediato vamos a hablar más. Bueno, seguimos, le siguen poniendo plata a Ucrania. No pueden abandonarla. Mientras esté Zelensky liderando Ucrania, nunca va a ser posible llegar a un acuerdo de paz. Porque él quiere que les devuelvan todos los territorios, y eso es imposible. Es un descriterio. El mismo Trump, cuando empezó a negociar esta tregua como supuesto intercesor, decía que los terrenos perdidos están perdidos, no hay vuelta que darle. De ahí partimos. Pero con este señor que va prácticamente todo el tiempo a llorar dinero a Europa para mantener la guerra, para meterles susto a los europeos con Rusia, y finalmente terminan entregándole dinero, porque Estados Unidos está más preocupado del Medio Oriente y también de China. Adelante, Jorge. Decía el informe que esos 10.000 millones de euros serían para reconstrucción de Ucrania, o sea, a futuro. Pero ¿qué futuro le espera a Ucrania? Porque siguen mintiéndonos, si ellos mismos fomentan la guerra. Ellos mismos quieren la destrucción de Ucrania. Correcto, ya acuérdate que ellos usan nombres bonitos. Es mucho más bonito decir fondos para reconstrucción, suena más loable que fondos para armas. Es absurdo, como tú dices, pensar en reconstrucción si probablemente así como van las cosas ya no les va a quedar Ucrania. Bien, reiteramos, basándonos en la profecía, en el anuncio de Jesucristo a los apóstoles sobre el final de los tiempos, que son estos, habrá guerras y rumores de guerras. Nuevo informe, y último por hoy, de Canal 26, en este caso de Andrés Klipan, sobre los preparativos de Taiwán para una posible guerra con China. Las relaciones entre China y Taiwán atraviesan uno de sus periodos más delicados en los últimos años, impulsadas por ejercicios militares, declaraciones políticas y el contexto geopolítico internacional. En mayo de 2025, el Ejército Popular de Liberación de China llevó a cabo ejercicios militares alrededor de Taiwán, incluyendo despliegues navales y sobrevuelos de aviones de combate en la zona de identificación de defensa aérea taiwanesa.
El ministro de Defensa de la isla reportó que durante un solo día se detectaron más de 30 aeronaves militares chinas, algunas cruzando la línea media del estrecho de Taiwán, límite no oficial que suele funcionar como una zona tapón entre ambos territorios. Según el Ejército Popular de Liberación, los ejercicios buscaban simular bloqueos y ataques de precisión sobre objetivos claves en la isla. Taiwán decidió responder de manera contundente. Entre el 9 y el 18 de julio de 2025 hará las maniobras militares más grandes hasta la fecha y simulará por primera vez una guerra total contra China. Verán tres fases principales: respuesta a tácticas de zona gris, despliegue defensivo de emergencia y un escenario de guerra abierta. En total, participarán 22.000 reservistas. Las tensiones han aumentado después de la investidura de Lai Ching-te del gobernante Partido Progresista Democrático, quien asumió la presidencia de Taiwán en mayo. Pekín considera a Lai un separatista, debido a su postura a favor de mantener la soberanía taiwanesa y fortalecer vínculos con aliados occidentales. El gobierno chino reafirmó que la reunificación es inevitable y acusó a Taiwán de buscar la independencia formal, algo que Beijing califica como una línea roja. Lai, por su parte, ha declarado que Taiwán no busca provocar ni escalar tensiones, aunque subrayó que su gobierno defenderá la libertad y democracia en la isla. El mandatario enfrenta el reto de equilibrar el endurecimiento de la posición china y las expectativas de la población local, que en su mayoría se identifica como taiwanesa y no china. Estados Unidos mantiene una relación no oficial con Taiwán y ha reiterado su compromiso con el Acta de Relaciones con Taiwán, que prevé la provisión de medios defensivos a la isla. En junio de este año, el Departamento de Estado aprobó una nueva venta de armas a Taiwán por aproximadamente $500 millones, incluyendo sistemas de defensa aérea y municiones avanzadas, lo que generó protestas formales de Pekín. Además, Washington ha reforzado su presencia naval en el Indo-Pacífico, mientras altos funcionarios estadounidenses visitaron Taiwán en los últimos meses, un gesto que China interpreta como injerencia en sus asuntos internos. Las autoridades chinas han advertido a Estados Unidos que no subestime la determinación china en el tema de Taiwán. La tensión también tiene derivaciones económicas. Taiwán es un actor clave en la industria global de semiconductores y cualquier escalada militar podría interrumpir las cadenas de suministros tecnológicos. Empresas como TSMC, el principal fabricante de chips del mundo, ha señalado que mantienen planes de contingencia ante posibles crisis, aunque insisten en que la situación sigue bajo control. Mientras tanto, los mercados financieros han reaccionado con volatilidad a cada señal de incremento en la retórica bélica. Según datos de Nikkei Asia, el índice bursátil taiwanés registró caídas superiores al 3% después de las maniobras militares chinas de mayo. Las relaciones entre China y Estados Unidos han sido conflictivas desde la creación de la República Popular, fundada por Mao Zedong en 1949, tras una guerra civil de 4 años contra las tropas de Kuomintang, el movimiento nacionalista chino encabezado por Chiang Kai-shek. El ejército derrotado se refugió entonces en la isla de Taiwán y allí formó un gobierno al que consideró una continuidad de la República de China fundada tras la caída de la dinastía Qing en 1911. Un año después, en medio de la Guerra de Corea, desarrollada entre 1950 y 1953, Estados Unidos se convirtió en un aliado clave de Taiwán en plena Guerra Fría. Recién en 1971, la República Popular China
reemplazó a Taiwán en Naciones Unidas. Y 8 años después, Washington reconoció formalmente a Beijing. Sin embargo, Estados Unidos siguió suministrando armas a Taiwán para ayudar en su defensa ante los insistentes reclamos de China por la unificación. Hoy solo un puñado de países centroamericanos y del Caribe reconocen a Taiwán como una nación soberana. A pesar que Washington no reconoce en la práctica a Taiwán como país soberano, es hoy su principal aliado en el mundo. Incluso sigue siendo su principal proveedor de armas, lo que ha desatado periódicas crisis con China. Bueno, otro frente de rumores de guerra, evidentemente motivado más que por la independencia de Taiwán, por el lugar preponderante que tiene China en la economía del mundo, que está llevando un poco el eje del poder económico y las grandes decisiones económicas hacia el oriente, hacia ese sector, hacia los BRICS, cuyo eje principal desde el punto de vista económico es sin lugar a duda China. Ahora, se dice, hemos escuchado más de algún analista que la eventual guerra que se pueda, digamos, reactivar entre Irán e Israel en Medio Oriente, que se está moviendo bajo cuerda con países como Azerbaiyán y otros países pequeños que partirían involucrados, podría ser la oportunidad para que China, aprovechando la distracción de Estados Unidos, hiciera la incursión que se menciona en el informe que acabamos de ver. Pero son especulaciones, no podemos decir nada ni afirmar nada en concreto. Lo que sí sabemos que a Estados Unidos le molesta mucho China, porque China es el principal exportador del mundo y el principal productor industrial del mundo, que desde el punto de vista económico lo ha superado. Porque si bien es cierto, el PIB de Estados Unidos todavía es un poco más alto, pero no en base a producción, sino en base a especulación financiera. Adelante, Jorge. Bien. Para terminar, vamos con 3 noticias hacia dónde se enrumba este mundo, hacia dónde nos llevan los líderes de la industria de la muerte de este mundo. Noticia del 10 de julio del 2025. La próxima generación de misiles y disuasión nuclear. 2 países de la OTAN fortalecen la colaboración en defensa. Cuando hablamos de defensa, tenemos que pensar en lo militar. Londres y París han firmado un nuevo acuerdo para reforzar la cooperación industrial y de defensa entre los 2 países. Inglaterra y Francia encargarán nuevos misiles de crucero llamados Storm Shadow, que significa sombra de tormenta. Estos misiles son conocidos en Francia como los Scalp. Entonces, encargarán Inglaterra y Francia misiles Storm Shadow de mayor letalidad como parte de un nuevo acuerdo firmado este jueves en el marco de la visita del presidente francés Emmanuel Macron al Reino Unido. Según comunicó el gobierno británico, los 2 países se comprometieron a construir la próxima generación
de misiles antibuques de ataque profundo que reemplazarán a los Storm Shadow, que es un misil de largo alcance, que han sido suministrados a Ucrania, permitiendo al régimen de Kiev atacar objetivos en el interior de Rusia. Como vemos, la industria de la muerte, de las armas, ordenó a Inglaterra y a Francia dar a Ucrania estos misiles y ahora los tienen que reponer. Todo por dinero. El tratado entre Inglaterra y Francia también incluye el desarrollo de la próxima generación de misiles aire-aire, más allá del alcance visual para los aviones de combate de la Real Fuerza Aérea. Asimismo, Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, están dispuestos a fortalecer la cooperación nuclear entre los dos países y trabajar más estrechamente que nunca en materia de disuasión nuclear. Mentira tras mentira. Quieren armas nucleares para usarla en un futuro, pero ellos le llaman disuasión. Las autoridades británicas señalaron que esto significa que cualquier adversario que amenace los intereses vitales del Reino Unido o Francia podría enfrentarse al poder de las fuerzas nucleares de ambas naciones. Queda claro que lo de disuasión es falso si están anunciando que cualquier país de los dos que sea atacado, ellos utilizarán armas nucleares. En este mismo sentido, noticia fechada el 10/7 del 2025, Europa podría enfrentarse en los próximos años a un gran conflicto que incluye a estados sofisticados, declaró este jueves 10 de julio del 2025 el presidente francés Emmanuel Macron al comentar la firma de París y Londres de un nuevo pacto sobre coordinación de sus capacidades de disuasión nuclear. Cuando Macron dice estados sofisticados, que nos vamos a enfrentar en un futuro a estados sofisticados, seguramente se refieren a Rusia, China y sus aliados. El mandatario francés indicó que Francia y el Reino Unido son los dos estados poseedores de armas nucleares en el viejo continente que disponen de las fuerzas armadas con mayor capacidad de combate y experiencia, y juntos han llevado a cabo el más alto nivel de operaciones antiterroristas. Pero ahora los tiempos han cambiado, dijo Macron. La alianza entre Francia y el Reino Unido también debe evolucionar hoy. Ya no solo se trata de realizar expediciones contraterroristas en estados fallidos, sino de afrontar en el horizonte de los próximos años un gran conflicto en Europa que involucra a estados sofisticados. Dichas declaraciones las hizo durante una conferencia conjunta con el ministro británico Keir Starmer en el marco de su visita de Estado en el Reino Unido. En dicho tratado se decidió crear un grupo de supervisión nuclear conjunto para profundizar aún más su cooperación en el ámbito de la disuasión nuclear, ya sea en términos de políticas, capacidades y operaciones. Como queda claro, todos se preparan para una guerra nuclear. Acá queda en evidencia, en las declaraciones de Macron, que tanto el Reino Unido como Francia han operado en lo que ellos llaman estados fallidos. O sea, se han metido en otras naciones con la excusa de luchar contra terroristas.
Tercera y última noticia de hoy sobre la guerra. Y alarmante, por supuesto. ¿Qué hace Rusia a raíz de lo que acabamos de leer? De las dos noticias que acabamos de leer sobre el pacto nuclear, sobre todo, militar, entre Francia e Inglaterra. ¿Qué hace Rusia? Noticia fechada el 11 de julio del 2025. Las fuerzas de misiles estratégicas de Rusia ha desplegado en rutas de patrullaje los misiles nucleares móviles YARS de la unidad Yosar-Ola en la República Rusa de Mariel, informó el ministro de Defensa ruso. El despliegue se dio a conocer pocas horas después que el presidente francés Emmanuel Macron anunciara un posible envío de un contingente de 50.000 efectivos de Francia y Reino Unido hacia Ucrania. El posible despliegue de tropas extranjeras en Ucrania es inaceptable para Rusia, recordó este viernes 11 de julio de 2025 el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. El misil YARS, ese que tenemos en foto, porta misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido, con ojivas de reentrada múltiple. Las características tácticas y técnicas no se han revelado, pero fuentes abiertas rusas indican que se trata de 3 o 4 ojivas en cada misil con carga de 150 a 300 kilotones. Este misil tiene un alcance de 10.000 kilómetros. Como queda claro en la noticia, cuando dice la fuerza de misiles estratégicas han sido movidas en Rusia, habla de misiles de largo alcance, de armas nucleares de largo alcance, no tácticas locales, sino estratégicas. Claudio, terminamos con estas noticias sobre la industria de la muerte, recordando que es la profecía de Jesucristo para el final de los tiempos. Guerras y rumores de guerras. Adelante, Jorge. Bien. Ahora vamos a ir a un corto de Giorgio sobre la curación del leproso, en la entrevista que le hizo Pier Giorgio Caria a Giorgio Bongiovanni, pero antes de poner el corto, el video, lo recordamos que ha dicho Giorgio en un escrito. La purificación del leproso. Esa es la pregunta de Pier Giorgio Caria. Y la respuesta del estigmatizado italiano fue: Jesús aconsejó no decir nada a nadie de la curación del leproso, porque si la multitud sabía que él, Jesús, era el Cristo, no tendría más tiempo para predicar la verdad. Durante el día, de hecho, Jesús normalmente curaba y predicaba, pero entre las dos actividades, la predicación era la principal. Así que le dijo al leproso que fuera exclusivamente al sacerdote, al sumo sacerdote, y le contara todo, tanto por respeto a la ley de Moisés, como para decirle que era el Hijo de Dios, siendo así reconocido oficialmente por el líder religioso. Adelante con el corto, Claudio. Purificazione del leproso, prime missioni in Galilea. La fonte è il Vangelo di Matteo, capitolo 8.
Quando egli scese dal monte una gran folla lo seguì, ed ecco un lebbroso, avvicinandosi, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, se vuoi tu puoi purificarmi. Gesù tese la mano, lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Ecco, puoi spiegare il lebbroso, perché Gesù gli dice di non dirlo a nessuno e lo manda dal sacerdote. Intanto lo dice di non dirlo a nessuno perché Gesù, che era il Cristo e quindi che guariva tutti, temeva, ma era un timore non di sbagliare, temeva che la folla di malati che imperversava in Palestina togliesse a lui il tempo di predicare, perché per Gesù era più importante predicare che guarire, ma era importante anche guarire. Di fatto Gesù ha fatto solo 2 cose nella sua vita: predicare e guarire, e pregare in un piccolo ritaglio di tempo. Non è che pregava come pensano dalla mattina alla sera. La sera si ritirava in preghiera o la mattina presto, ma preghiera il Padre Nostro, che l'ha inventato lui. Le attività principali di Gesù erano guarire e predicare. Lui preferiva predicare. Guarire era una prova per dimostrare che lui è un profeta, che lui era il figlio di Dio. Quindi non lo dire a nessuno, che poi però lo dicevano a tutti, c'è anche nel Vangelo che quello se n'è fregato, l'ha detto a tutti lo stesso. Quindi Gesù cercava di ammorbidire la folla che si avvicinava a lui, di limitare, diciamo, questa... Limitare che la mattina, dalle 6 di mattina, quando albeggiava in Palestina, Gesù abitava di fronte al lago di Tiberiade, dove Pietro andava a pescare, c'era la casa lì, e già c'erano 1000-2000 persone a fare la fila dall'una di notte, e che Gesù tutti i malati li guariva. Mani, vai figliolo, mani, tutti. Mamma mia, e poi andava al tempio a predicare. Quindi ci metteva 7-8 ore a guarire questi malati, nel pomeriggio andava al tempio. Perché lo manda dal sacerdote? Perché gli dice vai, racconta al sacerdote, quindi traduzione, vai, digli che io sono il figlio di Dio e non sono venuto a distruggere la legge e la tradizione, sono io il primo a rispettare la Chiesa di Mosè. Quindi fai l'offerta, fai il tuo dovere di fronte al sacerdote, ma racconta quello che Gesù ti ha fatto. Quindi si vuole essere riconosciuto teologicamente, politicamente, spiritualmente Gesù dai capi del popolo, e il suo guarito non è un eretico, è un fervente e fedele seguitore della legge di Mosè. Bueno, importante para Jesús era el predicar. Si el sanado le decía a todos, iba a llegar todo el pueblo a pedirles sanación, y Jesús no podía hacer lo más importante, que era divulgar la verdad. Eso es básicamente el tema. Adelante, Jorge. Bien, comenzaremos una nueva crónica. Si tenés la foto, la presentación, es una entrevista que le hicieron a Giorgio, la psicóloga Michela de Iaco y la joven Sara del Santo. En dicha crónica trae un mensaje primero de Adoniesis, titulado Trump anuncia la paz entre Irán e Israel, los poderosos mentirosos de la política. Acá Adoniesis nos dice:
repetita Yuvan, reiteramos nuevamente. Adoniesis comunica. Ya habíamos anunciado en su momento la situación trágica y dramática que estáis viviendo en vuestro planeta. Una situación irreversible y es posible vuestra autodestrucción. Nosotros, los alienígenas, tenemos la misión de salvar lo salvable. Leed, meditad y deducid. Paz, Adoniesis. Firmado Planeta Tierra, 24 de junio del 2025, a través del estigmatizado italiano Giorgio Bon Giovanni. Como vimos en los informes anteriores, nosotros vamos hacia la autodestrucción y todo indica que es nuclear. Por eso dice Adoniesis, su situación es irreversible y es posible vuestra autodestrucción. El domingo 22 de junio, Adoniesis, el científico cósmico, a través de Giorgio Bon Giovanni, respondió a las preguntas de la psicóloga Michela Bellaco y de la joven Sara del Santo, una entrevista llena de importantes conceptos cósmicos. Y nos aconseja leer. La primera pregunta hacia Giorgio fue sobre la situación surgida entre Israel e Irán y la entrada de Estados Unidos en el terreno, en la guerra, en el enfrentamiento de esos 12 días entre Irán-Israel, Israel-Irán. Y la respuesta fue: hubo algunas señales extraordinarias, positivas, y las negativas parecieron ser neutralizadas por las positivas. La elección presidencial de Donald Trump fue una señal negativa, pero las señales de los hermanos celestes la habían proyectado hacia una señal positiva. La proyectaron. O sea, entiendo yo que Giorgio está diciendo que la elección del presidente Donald Trump fue negativa, pero los seres extraterrestres creyeron o pensaron que podría ser positiva en su principio. Ahora vamos a ver por qué. Luego, en las últimas semanas, después de la Pascua, intervino un grupo de anticristos o el príncipe de este mundo, el anticristo, que dio un ultimátum a sus abanderados, ordenándoles que revirtieran la situación a la de siempre, que debían dominar al mundo. Recordemos la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó entre la situación surgida entre Israel e Irán y la entrada de Estados Unidos? Recordemos, antes de ser presidente, Donald Trump dijo que en 24 horas solucionaría el conflicto entre Ucrania, Rusia y Ucrania. Luego dijo que iba a intentar que entre Irán e Israel no haya guerra. Cuando dijo que iba a tratar de parar el conflicto en Ucrania, Rusia, Ucrania, pensaba él en negocios, porque su nombre de negocios, no llevar hacia una tercera guerra nuclear. Por eso Giorgio en su respuesta dice, luego intervino un grupo de anticristos o el príncipe de este mundo que dio un ultimátum, o sea, le hizo cambiar totalmente el parecer al señor Donald Trump. Y así, en las intenciones del presidente de Estados Unidos, que quería detener al demonio belicista que encabezaba Israel, se empeñaron en detenerlo y fue elegido gracias a los votos de un pacifista llamado Bob Kennedy hijo. Bob Kennedy hijo hoy es el ministro de Salud de Donald Trump. Esos 400 o 500.000 votos de Bob Kennedy no fueron muchos, pero fueron decisivos. Así que el presidente Donald Trump fue elegido gracias a los buenos, porque Bob Kennedy es un multimillonario, puede que tenga sus pecados,
pero es el hijo de un gran hombre justo, y también es justo porque los discursos que ha pronunciado han sido correctos hasta ahora. De modo que infiltrarse en la administración norteamericana fue precisamente una infiltración, llevar un mensaje positivo a una administración absurda. El ministro de Salud, Bob Kennedy, es un ejemplo. Ahora espero que Bob Kennedy renuncie. Lo hará tarde o temprano porque no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Explicamos para el oyente y reiteramos. En sus principios, en la elección de Donald Trump, al ser un hombre de negocios, quería parar la futura guerra nuclear. Ahí, en el plan de Dios, le infiltran en su gobierno a Bob Kennedy y Trump lo nombra ministro de Salud. Viendo que las huestes del anticristo o el mismo anticristo hace cambiar a Donald Trump y ya no piensan parar la guerra nuclear, Giorgio pide que Bob Kennedy renuncie porque las cosas han cambiado. Es lo mismo que hizo este señor Elon Musk, que se va del gobierno porque los acuerdos no se respetaron. ¿Tenemos tiempo, Claudio, o dejamos acá? Una más. Bien. Michela de Iaco o la joven Sara del Santo preguntaron sobre los dueños de la economía mundial. Y vuelve a retomar la respuesta anterior, George. En cambio, se ha producido un cambio de suerte debido a que el gran lobby de las armas y el gran lobby de la mafia. Estamos hablando de 1,5 millones de billones de facturación al año. Una cifra de 12 dígitos que es gestionada por las mafias de manera ilegal y por los traficantes de armas de manera legal e ilegal. Así que estamos hablando de los patrocinadores de la economía mundial. Trump, que es multimillonario, frente a estos que mandan en la economía mundial, es un limpiador de pisos. Frente a esta gente es un limpiador de ventanas. Es una maniobra a su servicio, porque son los dueños de los bancos, los dueños de los grandes holdings los que mandan en este mundo. El señor Elon Musk ya es alguien importante. Él también forma parte de un sistema más grande que él. Elon Musk se fue del gobierno. Yo no lo defiendo, dice Giorgio, pero analizo lo que sucede, porque vio que hubo un cambio de rumbo con respecto a los acuerdos. Los acuerdos con Elon Musk eran: hagamos negocios, dejemos ya estas guerras, pensemos en nuestros negocios y luego volvamos a conectarnos con Rusia y China para hacer negocios, así ganamos más y más dinero. No creo que les importe mucho el tercer mundo a toda esta gente, dice Giorgio. Hacen obras de caridad, pero solo para limpiar sus almas. Pero ciertamente no querían la tercera guerra mundial, querían evitar la tercera guerra nuclear. Y terminó diciendo, Elon Musk se fue del gobierno de Trump no porque cayeran sus acciones, sino porque de todas formas él gana dinero. Se fue porque en la mesa de poder le dijeron a Donald Trump y por lo tanto a Elon Musk, porque era su mano derecha, o cambian el rumbo de lo que están haciendo o los matamos. No es que le hayan dicho vamos a hacer caer tus acciones, sino que le dijeron te mataremos a ti, a tu mujer, a tus hijos, a tus nietos si no haces lo que nosotros te decimos. Le dicen, en cambio, que deben atacar Irán. Nosotros facturaremos, dice la industria de la muerte, nosotros facturaremos armas por los próximos 3 meses que hemos perdido. Nos hiciste perder 6 meses de facturación.
les están diciendo a Donald Trump, los poderosos, los de la industria de la muerte, que con su política de no querer ir a la guerra, le hicieron perder 6 meses de facturación. Terminamos, Claudio, continuaremos en el próximo programa esta crónica. Agradecemos, reiteramos, a Canal 26 y todos sus periodistas. En este caso también agradecemos a Michela Bellaco y Sara del San. Bueno, muy interesante todo lo que nos estabas compartiendo. Les damos las gracias a ustedes, queridos telespectadores, por acompañarnos una vez más y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia desde GB Latam TV. Muchas gracias y buen día.